Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Yo soy Tania Elisa Olguín Aguirre, soy médica infectóloga. Actualmente trabajo como médica adscrita a la unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara y soy responsable estatal del programa de VIH, ITS y hepatitis C en Secretaría de Salud Jalisco. ¿Qué balance hace del primer Foro Nacional de Prevención Combinada de VIH y cuáles fueron sus principales logros? El foro fue súper interesante. La verdad es que es como la primera reunión así a nivel nacional que se hace entre varios estados y lo más importante para nosotras fue como encontrar a las autoridades, o sea, que el director de Cencida y algunas otras figuras como políticas estén enfocando su atención en los temas de prevención combinada. Entonces creo que esta suma como de esfuerzos que además fortalece la parte política, pues fue súper importante, ¿no? Porque de alguna forma eso nos hace sentirnos como más escuchadas, más vistas, más apoyadas. Y por otra parte, pues la presencia de las organizaciones civiles que en tema de VIH pues siempre han sido punta de lanza para que las cosas pasen, para que los tratamientos mejoren y lleguen a todas las comunidades. Entonces, creo que ese es el principal logro, o sea, juntar a tantos actores en temas de prevención de VIH en un mismo lugar. Y pues sí, fue muy nutritivo, en particular para mí, porque tuve la oportunidad de platicar con personas de distintas partes del país y eso me da otra perspectiva, me da ideas y me da pues sí, como ideas para mejorar lo que se está haciendo en Jalisco. ¿Su opinión qué significa realmente la prevención combinada de VIH en el contexto mexicano actual y cómo se articulan sus componentes biomédicos, conductuales y estructurales para lograr un impacto mayor que las intervenciones aisladas? Bueno, la prevención combinada consiste en este conjunto de intervenciones que, como su nombre lo marca, pues lo ideal es combinarlas, juntarlas, mezclarlas y tiene pues evidencia que cuando se utilizan así de forma combinada, pues aumentan la probabilidad de evitar la transmisión del VIH. Actualmente la realidad es que en lo que estamos más fortalecidos es en las estrategias biomédicas, ¿no? Porque son las que tenemos en alcance y sobre todo que son gratuitas. Este tema de la gratuidad pues, les da una fuerza importante. Entonces, en cuanto a los biomédicos, pues el uso de medicamentos, el uso de condones, el uso de lubricantes para evitar la transmisión del VIH, pues son como las estrategias más relevantes y más utilizadas. Sin embargo, sí, o sea, cuando uno está en la práctica, lo que puede ver es que el alcance sí se ve muy limitado cuando no se implementan también las estrategias estructurales, ¿no? Para poner un ejemplo, pues si alguien está muy convencido de que el condón y los medicamentos le pueden ayudar a prevenir el VIH, pero vive en una comunidad muy lejana y no tiene la suficiencia económica para venir, pues esa es una limitante, ¿no? Entonces ahí es donde la estructura sí que nos limita para llegar al resto de las poblaciones. Y en cuanto a los conductuales, yo creo que algo en lo que vamos bien atrasados y que necesitamos fortalecer en todo el país, pues es el tema de la educación sexual integral, que nos ayudaría a llegar a todas y todos desde edades tempranas, desde la adolescencia, que es ahora cuando se inicia la vida sexual, y empezarla con más información, con más herramientas y de forma más responsable. Doctora, ¿qué significa la prevención combinada del VIH en el contexto actual de México y principalmente en Jalisco? La prevención combinada consiste en combinación de intervenciones que se dividen como en tres partes. Las biomédicas, que son el uso de condón, lubricantes, medicamentos para prevenir el VIH. Las estructurales, que van más de estas cuestiones que tienen que ver con violencia, con discriminación, con estigma y que si no combatimos, pues difícilmente podemos implementar las otras. Y las comportamentales van de todo lo que se puede enseñar, de difundir el uso de condón y las otras estrategias. Entonces, la combinación de todas estas aumenta la protección frente a infecciones de transmisión sexual como VIH. En Jalisco, estamos, la verdad, pues un poco atrasados en temas de prevención combinada y aquí hay varias limitantes. Uno, el personal de salud. Es bien difícil que en la consulta médica habitual el médico o la médica que atiende toque temas de salud sexual, los interrogue de forma cotidiana en los pacientes y ofrezca métodos preventivos. Y esto nos limita mucho a llegar. Aunque sí es cierto que Jalisco es el segundo estado en el país que más personas en PrEP o en profilaxis preexposición tiene, la realidad es que la mayoría de estos usuarios han llegado por recomendación de amigos, de parejas, pero muy poquitos por recomendación médica. Y eso es bien lamentable, pues porque sería como la primera fuerza, ¿no? Para difundir este tipo de estrategias. Entonces, pues en eso vamos y en las estructurales y las comportamentales, pues creo que todavía vamos un poquillo peor porque la educación sexual va atrasada y los temas de violencia y discriminación, pues todavía siguen vigentes y eso lo vemos todos los días en las noticias con las cuestiones de transfeminicidios y demás actos de violencia en contra de
de la comunidad. Doctora, ¿qué avances ha tenido Jalisco en el acceso a la PrEP oral y qué opina de la PrEP inyectable? Ok. En la PrEP oral, pues sí que tenemos cada año por lo menos 300 personas más en PrEP. Entonces, este aumento de usuarios en PrEP pues es un avance siempre. Y la PrEP inyectable parece una excelente opción para personas muy, como al individualizar el uso de PrEP inyectable es donde podemos ver quiénes serían los candidatos o las candidatas ideales. El tema con PrEP es que PrEP funciona cuando se utiliza de forma constante, o sea, cuando la persona se adhiere. Entonces, generalmente las fallas que vemos en PrEP es porque no se toma de forma continua. Y aquí es donde el uso de inyectables puede favorecer o para quien estaría indicado, ¿no? Para aquellas personas que no se pueden adherir al uso de medicamentos tomados, que les es más complicado, que se les olvida. Y para mujeres, porque si bien PrEP oral se puede utilizar en las mujeres, su efectividad se alcanza después de 3 semanas. O sea, uno lo tiene que tomar de forma constante 3 semanas para tener el efecto deseado y es algo que no ocurre con los inyectables, en donde el uso pues es similar entre hombres, mujeres trans, mujeres cis. Entonces es ahí donde yo veo la mayor oportunidad de los inyectables. Doctora, ¿qué estrategias específicas se aplican para poblaciones clave como hombres que tienen sexo con hombres y personas trans? Ok, para hombres que tienen sexo con hombres, la verdad es que nos apoyamos por completo de las organizaciones de la sociedad civil y de esta atención entre pares. Es donde hemos visto el mayor éxito. Tanto así que el 95% de nuestros usuarios de PrEP pues son hombres que tienen sexo con hombres y se encuentran recibiéndolo en organizaciones civiles. Ahora, para las mujeres trans, ha sido un poco más complejo traerlas a vincularlas a la prevención combinada. Aquí la estrategia se ha basado, uno, en una de las organizaciones civiles que tiene contacto con mucha población trans y la otra es que en Jalisco contamos con una brigada nocturna, así le llamamos, que es un conjunto de personas que son personal de la salud y salen a zonas como clave de la zona metropolitana, antros, lugares de encuentro, zonas de trabajo sexual y es ahí, en particular con mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans, que hemos logrado vincularles, si bien no todas a PrEP, pero sí al menos estarles dotando de preservativos y de lubricantes cada cierto tiempo y es a través, igual es entre pares, porque este grupo de la brigada nocturna es muy diverso. Entonces es la forma en la que hemos podido tener un acercamiento a ellas. Doctora, ¿y cómo se integra la prevención del VIH con los programas de ITS y hepatitis C en Jalisco? La propuesta actual que tenemos en el estado es que el tamizaje y la consejería, o sea, las pruebas, se aplican a la par. Si yo aplico una prueba para VIH o si yo ofrezco una prueba para VIH, a la par estoy dando información sobre sífilis y sobre hepatitis. Entonces, generalmente aplicamos la batería de pruebas, las 3 juntas, que son las que tenemos de forma constante, sífilis, hepatitis C y VIH, y la consejería que es algo que estamos tratando de implementar en el primer nivel de atención y que es esta parte básica de aplicar una prueba que consiste en darle información a la persona antes de hacerle la prueba, información sobre qué son las ITS, cómo se transmiten, cómo no se transmiten, porque a veces ahí está el huecote, y que la persona, a la par que le estamos dando esta información, vaya como considerando sus riesgos. Actualmente consideramos que es ya obsoleto esto que se hacía antes de cuántas parejas sexuales tienes, cuáles son tus prácticas, o sea, como cosas que suelen estigmatizar, sino que procuramos que la persona sola vaya identificando sus riesgos o sus comportamientos que pueden generar más riesgo de tener contacto con ITS y después de dar información ofrecemos la prueba y al final ofrecemos todas las opciones de prevención. O sea, les hablamos de condón, de lubricantes, de hacernos el tamizaje o las pruebas con recurrencia cada cierto tiempo y también de la posibilidad de usar medicamentos. De modo que no solo apliquemos una prueba a forma de consulta médica, sino que demos toda una asesoría para que la persona se lleve información suficiente para implementarla en su vida. Y sobre todo, que individualice qué le sirve. Porque sí entiendo que a veces la atención médica es muy, ¿cómo lo diré? Como, tienes que hacer esto. Ajá, como muy autoritaria. Entonces, la idea aquí es ofrecer información y que cada quien tome lo que más le sirva o lo que más se adapte a sus prácticas, a su vida. Doctora, ¿cómo se alinea Jalisco su plan estatal con las 53 indicadores y las metas 95, 95, 95 para 2030? Bueno, pues las metas son así como nuestro eje en lo que nos basamos para medirnos también, o sea, para evaluarnos cada trimestre en la atención. Sí que identificamos, la verdad es que lo tenemos bien clarito, cuáles son nuestras limitantes, cuáles son las barreras para llegar a los 95, a los 395. Y en cuanto a las estrategias, pues tratamos de colaborar con otras áreas o con otros programas de atención en salud. Hemos estado haciendo como mucha vinculación con el personal de salud materna,
como tratando de integrarnos mucho con los programas de cáncer en la mujer o del embarazo, donde pues es prioritario hacer las pruebas de VIH, con el uso de anticonceptivos, y la asesoría a las adolescencias, y con algunos otros programas como de violencia para el manejo también en prevención en estos casos. Entonces, y también trabajamos muy, muy de cerquita con el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones para llevar como no solo el tratamiento, sino también la prevención a personas que consumen sustancias. Entonces, pues más o menos así va la cosa. Qué rol juega la sociedad civil en la respuesta al VIH en Jalisco y cómo se fortalece esta colaboración? Yo creo que la sociedad civil y el problema que vivimos con VIH es que nos metieron en la cabeza, nos introyectaron que VIH es exclusivo de un grupo poblacional, ¿no? Que serían hombres que tienen sexo con hombres. Y quitar eso de la cabeza de la población ha sido bien difícil porque además el personal de la salud también a veces lo tenemos. Entonces, yo creo que el arma más importante es la información, porque además lo vemos, o sea, cuando platicamos desde una forma positiva sobre salud sexual y informamos sobre métodos preventivos, la mayoría se sorprende, le da gusto, se emociona y pues de alguna forma se convence de que hay mucho que hacer en torno a la salud sexual. Entonces, totalmente, la información cambia completamente la perspectiva de la sociedad y también va quitándonos el estigma. O sea, si entiendo que es algo de lo que no estoy excluida, que me puede tocar en cualquier momento y que no se relaciona con a lo mejor algunas creencias religiosas o demás, entonces cambia este chip. Y lo bonito de dar información a la gente es que la transmite. O sea, si alguien va a una plática y se lleva una idea bien clara, va con sus amigos y la platica, va con su familia y la platica. Entonces, sí creo que es la forma también de llevar esta información. ¿Cuál es su principal mensaje para las personas en riesgo, pacientes y tomadores de decisiones? ¿Cuál sería su mensaje? Informar, nos falta mucho, no solo capacitar, porque es algo que yo acá veo del lado médico, que a veces hacemos congresos y nos damos un montón de información así muy científica y nos falta esta parte de sensibilizar, o sea, como de decir, a ver, esto no solo es una cuestión de salud y de salud pública, sino que también tiene un impacto social muy importante que nos toca a todos, o sea, que de alguna forma nos va a tener consecuencias en nuestros entornos, en nuestras comunidades. Entonces, sí, esto como de entender que VIH y en general las infecciones de transmisión sexual sí requieren mucho de la sensibilización del personal de la salud, que tratarlo y verlo como un tema de salud pública es súper importante para que tome la relevancia a nivel político y que sí se inviertan recursos y que sí se entienda que es un tema pues prioritario y que lo que ocurre con las ITS es que cuando se tratan se corta la transmisión y eso con muy pocas enfermedades pasa. Entonces, pues el impacto de diagnosticar a tiempo y tratar es directo y no solo, como decía, a nivel social, sino también económico. O sea, si los políticos vieran el impacto económico que tiene diagnosticar a alguien de forma temprana, estarían poniendo todo el recurso ahí. Lasalud.mx